Bien, primero voy a presentar a mis compañeras de mesa, ¿no? La idea mía para esta mesa era un poco, dado que la semana pasada pudimos hablar con artistas de los 70-80 que estuvieron vinculados a toda eh, el escenario artístico de Canarias en aquellos años, ¿no? En los años 80 y tal. Como habrán visto el escenario, el recorrido histórico que he hecho, pues aunque parte de los años 20, abarca prácticamente desde los años 80 en adelante hasta la actualidad, ¿no? Y, y bueno, lo que quería era tener aquí gente con la que pudiera hablar del contexto artístico de los años 90, ¿no? Que fue ese contexto que les decía donde la sustancia, digamos, los aspectos institucionales del arte en Canarias ya se habían formado plenamente. O sea, todo el desarrollo de las instituciones que empezó en los años 80, a principios, se había puesto en marcha y ya estaba rodando, y realmente había una dinámica de exposiciones muy habitual, y quería contar con personas en la mesa que estuvieran vinculados o que hubieran estado vinculados a aquel momento para contarnos un poco pues su experiencia, cómo habían sido y tal, ¿no? Entonces aquí tenemos bueno, a mi derecha está Ana María Fernández Sanfiel. Ana María es economista y también es licenciada en Bellas Artes. A lo mejor ella dirá que es más licenciada en Bellas Artes que economista. Y estuvo también vinculado a aquella época porque a finales de los 90 estuvo trabajando dentro de lo que serían bueno, estuvo trabajando como dealer básicamente, y tuvo una galería de arte donde dio acogida a todos estos artistas de la generación de los últimos que acabo de nombrar, ¿no? De Julio Blanca, Santiago Palenzuela, Laura Gerardi. De hecho, ella hizo una exposición junto con Claudio Marrero bastante curiosa, porque montó un proyecto muy interesante y llevó a un montón de artistas, una nómina de artistas jóvenes de aquella época, en el año 99 a Cuba. Y aquello, bueno, que si ella no lo quiere contar será un episodio divertidísimo y tal, que refleja un poco lo interesante de aquello. Había dinero para llevar a cabo iniciativas así bastante ambiciosas, ¿no? Y luego a mi derecha está Laura Gerardi. Laura, como su nombre indica, es italiana. Ella llegó a Canarias con un Erasmus y ya tuvimos la suerte de que se quedó por aquí. Entonces, bueno, ella antes me decía, bueno, yo no soy canaria, pero en realidad sí es canaria. Quiero decir que a efectos culturales, Laura Gerardi es una artista canaria. Ella desde luego tiene sus referencias y sus historias allá, pero lleva aquí 25 años y toda su producción artística la ha desarrollado aquí en contacto con gente de aquí. Y su trabajo es eminentemente canario, porque desde el punto de vista de la nacionalidad, ya cada uno que piense lo que quiera, pero desde el punto de vista cultural, yo creo que lo que define un espacio cultural es cuando se trabaja, se vive en ese espacio cultural y se produce con los parámetros de ese espacio cultural, ¿no? Y bueno, una vez presentada la situación, no sé quién quiere hablar primero para contar un poco su opinión sobre las cuestiones de la charla. Eh, es difícil empezar, ¿no? Bueno, yo estoy sorprendida de estar aquí porque la verdad que yo hace mucho tiempo que estoy súper fuera del mundillo de las artes plásticas. Ramiro me dijo el otro día que participara por esa mini experiencia que tuve de intento de sala de arte, que él lo pone todo muy bonito, pero fue una cosa mínima. Y nada, o sea, es difícil empezar. Sé que, bueno, yo hice Bellas Artes y tenía pues mi formación en empresariales, no en economía, y cuando terminé la carrera estaba enamorada del trabajo de mis compañeros y de los que andaban por ahí alrededor, y como soy un poco loca y un poco así de ingenua y tal,
pues dije, aquí hace falta abrir un espacio y mover a todos estos talentos y esta gente que a mí me eriza cada vez que veo su obra, y me propuse así como, pues, la persona que junto con ellos pusiéramos, le diéramos vida a un espacio, ¿no? Y fue una época bonita, la verdad, porque yo empecé haciendo un dossier de todo el trabajo de toda esta gente, me iba con el coche por hoteles, por yo no sé ni por dónde, y empezamos a vender obras como locos, y siempre con la idea de que queríamos crear un espacio, pero bueno, no había dinero para ese espacio y tal, y entonces yo tenía un proyecto hecho, y bueno, esto que vas hablando con uno y con otro, y surgió la sala de arte de una tienda que se llama BD en Santa Cruz, que se acababan de cambiar un edificio grande y nos cedió una planta completa, y ahí nos instalamos, y bueno, no sé, el proyecto se quedó casi en el inicio, o sea, estuvimos un año y pico, colaboramos con Manolo Ojeda en Las Palmas, se hicieron exposiciones súper interesantes, pero la cosa era que las exposiciones íbamos Ramiro, yo y el artista que le tocara, el artista de turno y poco más, ¿no? Y la sala estaba prácticamente todo el día vacía y eso a mí me desmoralizó mucho y bueno, llegó un momento en que se acabó. ¿Sigo después? ¿Sigue tú? Porque... No, claro, yo creo que lo interesante aquí es ver por qué duró tan poco y ahí está el quid de la cuestión, que vale, que son 20 y pico años que estamos haciendo cosas, pero que en realidad no hay mercado, no hay coleccionismo en Canarias y es muy difícil hacer un poco casi en el desierto, aunque es verdad que después hay mucha movida cultural, hay muchos artistas en activo, pero lo más difícil es subsistir. Y eso que vendía como loco, a mí no me vendiste ni una obra, ¿eh? La mía no se vendió nunca. No, me gustaría un poco, sí, remarcarlo que algunos, es verdad que en los 90 había mucha actividad de las instituciones en promover exposiciones, pero siempre el artista trabajaba gratis. No había nunca dinero de producción. Esto quiero remarcarlo porque parece que fue como si fueran los años buenos de... No, nosotros, yo no sé si en los 80 se vendía, pero nosotros cuando trabajamos, es verdad que expusimos bastante, pero siempre trabajamos gratis. Quiero decir, la recompensa era un catálogo y exponer. Y esto no ha cambiado mucho. No sé si están de acuerdo conmigo, pero esto es lo que hay, lo que ha habido. Entonces, por eso lo que más que importante es canalizar, porque un proyecto tan interesante como el de Ana, donde ella tenía tanto entusiasmo, de repente duró un año y medio. ¿Cuánto duró? Un año y medio. Entonces, ahí está un poco... Es una cosa curiosa porque, sin embargo, casi todos los artistas que he puesto son artistas que tienen mucho éxito, en el sentido de que a la gente les gusta mucho la obra. Son artistas que suelen ser como muy admirados. Por ejemplo, Julio mismo, o tú también, o incluso Santi, ¿no? Son artistas cuya obra realmente es bastante llamativa. Y es curioso que no exista un mercado más potente, porque, por ejemplo, para citar a Pedro González, en los años 80 sí que se decía que Pedro González realmente tenía un mercado muy marcado y que vendía un montón, o sea, en aquella época. ¿Cómo es posible que parece que hemos perdido mercado en todo este tiempo, que no haya acogida para las propuestas artísticas a ese nivel, de cara a que los artistas puedan seguir viviendo? Pues sí. Hombre, la experiencia, al final yo vendí mucho Pedro González también, y más que lo demás. La experiencia es que es muy complicado que la gente, o sea, ya el mundillo... Sobre todo yo creo que lo que compran es un cheto, ¿cómo se dice? Un grupo poblacional que... un poco burgués, o no sé cómo decirlo, pero que a lo mejor no es lo que le gusta a nuestra obra, quiero decir, la obra de gente más joven. No sé si... O sea, como que una cosa es el público que compra y una cosa es el público que gusta y que quizá, ¿no? No sé. El proyecto con ustedes era súper difícil porque coleccionismo
hay poco, pero van a buscar valores seguros. La gente cuando invierte en arte quiere invertir en un valor, no es que se enamore, que sí había, que eran mis clientes guay, porque había mucho arquitecto, mucha gente con pasta que iba allí y me decía, mira, tengo el salón con los muebles blancos, tal, no sé cuánto, ¿quién me recomiendas tú para que tenga un toquito y no sé qué, no sé cuánto? Entonces, horrible, ¿no? Pero sí había un montón de parejitas jóvenes, de gente joven, de gente así como mediana, que se enamoraba de la obra, iban poquito a poco, incluso te compraban el cuadrito y te lo pagaban de 4 veces, y hay gente que sí tiene esa sensibilidad y que le encanta, pero no fue suficiente, o sea, no es suficiente. Tampoco, porque no sé si es cuestión de difusión, que tampoco uno sabe darle la difusión. Bueno, estábamos en una tienda en el medio de Santa Cruz, y nosotros cada vez que planteábamos una exposición, pues sí, no lo podíamos lanzar por Facebook ni por nada de eso porque no había, pero sí nos trabajábamos bastante, mandar cartas. Me acuerdo de hacer un montón de cartas y mandarlas a cada persona, a cada cliente, a los amigos de los clientes y tal, y al final, bueno, pues sí, complicado, la verdad, no sobrevivimos porque no sobrevivimos económicamente, no porque no tuviéramos ganas. Pero yo y es verdad que la gente a mí me pedía Pedro González y poco más, o sea, lo que te piden es así como valor, y después ya de ahí para atrás, los paisajistas y tal. Había una sensación por mucha gente que Pedro González como que acaparaba el mercado, que de alguna manera el hecho de que él vendiera tanto era como asfixiante de cara a que no parecía que no dejaba espacio para los demás, ¿no? Tenía un poco ese punto. Pero es que eso, la gente, bueno, de hecho, muchas veces yo, me acuerdo de Sala Terror, muchas veces me enseñaba mi dossier y tal, entonces me decían, bueno, Ana, a ver, claro, a mí me gusta y tal, pero claro, hay que es dinero, que no era dinero, porque el arte, o sea, el valor que se vendían las obras en esa época era absurdo. Pero tú aconséjanos y dinos, a ver, ¿quién es el que va a despuntar? Para yo saber que esto no se va a quedar, sino que, bueno, va a ser una herencia de mis hijos y va a coger valor. Así es como se plantea, pues, la mayor parte de la gente el tema. Y, bueno, eso te pedían directamente los artistas conocidos porque sabían que, pues 2 millones de pesetas en aquel momento serían un poco más después, ¿no? Pero no sentí mucho la sensibilidad realmente hacia el arte y en gente que no podía y quería, y eso sí, pero no sales adelante con eso, ¿no? De todas maneras, yo creo que cuando tú dices es que los artistas no se nos paga, claro. ¿Por qué? No, pero el tema de la producción se implantó más adelante. Es curioso porque justo el tema de la producción, o sea, de pagar a los artistas por exponer, o no por exponer, sino por los gastos que les supone a ellos hacer la exposición, es curioso, pero se implantó casi cuando empezó el tema de la crisis, lo cual es un poco paradójico, pero es así, ¿no? Yo, por ejemplo, de todas las exposiciones que he hecho, la primera vez que cobré solo producción, fue en el 2010 y aquí en el área 60. Fue la primera vez que cobré una producción de todo el currículum. Entonces, pero bueno, es lo de menos, pero como él cuando lo explicó al principio, a lo mejor la gente no lo sabe, parecía que ella decía no, porque en el 90 había mucha producción, pero nosotros seguíamos produciéndolo nosotros, ¿no? Como esto me gustaba como un poco. Y con respecto un poco al ambiente de aquí, bueno, yo llegué aquí en el 91 y venía de unos estudios muy académicos, porque en Italia para hacer la universidad primero hay que hacer 5 años de bachiller artístico, donde desde el primer año ya está con dibujo, con pintura y todo eso, y después hay 5 años de academia, o sea que venía como con 10 años de estudio muy académicos. Y entonces llego aquí con 22 años y me doy una vuelta por la facultad y veo gente que tiene unos cuadros en el patio y dándole con manguera para lavarlos. Y yo que venía de Roma, o sea, me quedé como
era como impensable para alguien que venía de un estudio como muy académico, muy donde la pintura. Y entonces todo no sé si se acuerdan que había una moda de lavar los cuadros, pero imagínate para lo que lo ve. La moda de lavar los cuadros tenía que ver con que claro, Pedro no sabía lavar por los eso, sí, por eso, que venía un poco de eso, de darle materia y después quitarla para dejar la huella, ¿no? Entonces, eso a mí me flipó, como, yo me quedo aquí, ya me quedo aquí, si aquí se pueden lavar los cuadros, aquí voy a ser feliz. ¿Te sale mal y lo borras? Sí. Y entonces, bueno, me pareció un sitio de entrada como, había más libertad, y por ejemplo, los profesores aquí tenían casi nuestra edad, y yo venía de una academia de Bellas Artes donde el profesor más joven tenía a lo mejor 60, 65 años, el más joven. Entonces fue como un poco una revolución en mi acercamiento al arte, ¿no? Me liberó un poco de tanta pesadez. Ahora ya he estado en Roma muchas veces y ha cambiado, pero en el 90 todavía teníamos mucho el peso de los antiguos encima. Y sobre todo era súper difícil exponer. Nadie exponía allí. Los jóvenes no exponían en Roma, sino una galería de pago. Ahí las galerías se pagan, la paga el artista. O te tienen que encontrar en una academia de Suecia que te invita con los artistas suecos, algo así. Pero de repente aquí estaba todo este florecer de exponer. Y sobre todo, es verdad, quizá... Yo cuando... Ramiro me dijo que iba a hablar de Pedro González, que había influenciado un poco a mi generación, a Santi, a Julio, y yo iba a decir, no, pero ahora, claro, con el discurso ya me convenció. Pero también quiero decir que uno llegaba a la facultad y había más personas también que influenciaban, había profesores, sobre todo cuando llegaba el último año y te cogía Ernesto Valcárcel, te daba una vuelta a la cabeza, y yo creo que también influenció mucho a las generaciones nuevas, ¿no? Y nada, y la facilidad con que se hacían las exposiciones, ¿verdad? Que podía exponer, podía pedir un espacio. Ahora que estamos aquí, que estamos acostumbrados, pero no es tan fácil fuera exponer. Yo ahora estoy intentando hacer una exposición en Roma con un grupo de ex compañeros de la Academia de Bellas Artes y es dificilísimo, hay muchísima burocracia, tienen que conocer, todavía estamos con eso de conocer a alguien que te meta en esta, y todavía te hacen pagar por exponer, o sea que aunque aquí tiramos muchas piedras, pero es verdad que se pueden hacer cosas. Otra cosa es que el público seamos siempre nosotros, pero sí se pueden hacer cosas, me parece a mí. Hay que mejorar, hay que empezar a pagar más producción. Y después siempre me acordaré que una vez hice un curso en la Universidad de Verano de Adeje y vino una profesora de escultura de Rosario, de Argentina. Y la tipa flipaba con nuestro catálogo. Dice, pero es que en los catálogos allí no te lo hace nadie. Y es verdad que en Roma también cuando yo llevaba los catálogos de nuestras exposiciones flipaban. Pero no sé si ellos a lo mejor tienen razón ellos, que no hacía falta tanto catálogo, o teníamos razón nosotros, que está bien. Yo creo que es bueno como documentación. Pero es verdad que no es normal, no se hace. Realmente esta profesora, que era una escultora ahí conocida en Argentina, llevaba una trayectoria larguísima y me enseñó su único catálogo y era un folleto, que aquí es el folleto del campo. Entonces, yo creo que quejarnos, pero también hay material donde trabajar, ¿no? Positivo. Mira, y tú que ves muchas diferencias entre el ambiente de entonces, me refiero en cuanto, no sé, a ver, ¿sientes que el ambiente artístico es más grande ahora que antes, o sea, más amplio? Sí, el local me refiero. O sea, ¿tú te da la sensación de que esto es más grande o más pequeño que en los 90, que en esa época? ¿Qué sensación tienes al respecto? Quizás más grande, no sé, yo creo que quizás más grande, pero también es verdad que yo he ido conociendo, a los 90 he ido conociendo más ambiente, ¿no? Pero yo creo que sí, puede ser que sea más... Yo creo que cada vez hay más gente válida, gente maravillosa, aunque yo esté desconectada. Creo que hay un potencial increíble. Lo que es difícil es dónde colocarlo, que no sé si hace falta colocarlo en algún sitio, sino que exista y ya está. Y creo que en Bellas Artes están haciendo una labor increíble los profesores, o sea que hay mucho que ver tiene mucho que ver con eso también. En cuanto al tema de las exposiciones, los catálogos y todo eso, creo que hemos sido súper privilegiados, pero una cosa increíble, o sea,
porque además de esa experiencia que yo tuve, he estado en imprenta sacando un catálogo detrás de otro, he visto los libracos de cada artista que a lo mejor pues lleva 2 años intentando empezar y tal, que no los tiene nadie en ningún sitio. Porque a lo mejor lo que tú dices, te vas fuera y te dicen, mira el catálogo que tengo después de 20 años currándomelo, y tienen un librito y lo tienen ahí como una joya y tal. O sea que es que no se puede vivir del arte, creo yo. hay que seguir como, o sea, como ustedes, trabajando cada día porque lo tienen que hacer, porque no pueden evitarlo, porque además es una forma de expresión necesaria para todos, pero sobre todo para ustedes. Pero desgraciadamente, y además, como todos los mercados, el mercado del arte es un puticlub, es complicado, la gente no entiende nada tampoco, y creo que hay que llevarlo para la mente a otra profesión, para realmente hacerlo bien. Sí, yo... Igual estoy diciendo tonterías. No, porque yo por una cosa que me gustaría también plantear, porque lo tenía anotado ahora, en base, en la línea de lo que yo estaba exponiendo, ¿no?, sobre esa idea de la materialidad del cuadro, ¿no?, como base del desarrollo de una poética y tal, ¿no? Ustedes que han estado en contacto con artistas muy diversos, ¿ustedes creen que esta historia, o sea, el arte que es más aferrado a la materialidad de la obra, ¿no?, que tiene más peso visual, es más eficaz, no a la hora de la venta, que eso ya es otra cuestión, sino a la hora de conectar con la gente, de comunicar, es más eficaz que ese otro tipo de arte que a lo mejor es más intelectualizado? Y que yo creo que no, para nada. Yo creo que, o sea, que el lenguaje artístico, o sea, se manifiesta de mucha manera conceptual, y todo llega, todo sirve. Algunos llegan, y sobre todo ahora, con que la gente está acostumbrada a ver vídeos, a ver imágenes, movimiento, todo eso. Al contrario, yo creo que cada vez nosotros lo que un poco seguimos haciendo, nos vamos quedando como más incomprendidos, al contrario, ¿no? Pero de todas maneras no creo que haya un arte que llegue más que otra. Yo creo que el arte es bueno todo. No estoy, a mí me encanta el arte conceptual, lo que no sé hacerlo, me encantaría hacerlo, pero no. Yo nunca he pensado, o sea, siempre me ha molestado un poco cuando para hablar de un discurso hay que echar abajo otros discursos, o sea, porque como por decir, yo hago fotografía porque creo que la fotografía llega más que la pintura, pues no, yo creo que todo. No creo que haya un lenguaje que llegue más, y más ahora mismo la gente está muy acostumbrada a ver, ya el arte conceptual tampoco es de ahora, ¿no? Como que ya está bastante, a mí me parece que para vender ya otra cosa, pero que si no se vende lo nuestro tampoco, así que yo creo que, o sea, soy una persona muy de sentimientos, muy de sensibilidades, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, hay obra que tú ves y no sabes por qué, aunque sea una raya, te conmueve, pero es verdad que es más fácil que alguien que no controle nada, no haya hablado nunca de arte, no conozca, sobre todo aquí, que no hay sino pues, un museo, entre por una cosa más plástica, más sensorial. Yo creo que es más fácil que la gente entre por ahí que por el arte conceptual, porque el arte conceptual además tienes que ir conociendo, entendiendo y seguir un poco la trayectoria para decir, joder, qué guay, ¿no? ¿Tú lo veías pero eso, la gente? Yo eso lo veo, pero lo veía y lo veo, Ramiro, o sea, la gente sigue diciendo, es que Miró es una estafa, ¿sabes? Y bueno, es flipante el nivel que tiene el personal, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es muy difícil, mucho más difícil. Y ya no te hablo de performance, de instalaciones que no se venden, ¿no? Pero todo eso es para un público que esté metido en el ajo. Como lo buen cine, como la buena danza, la buena música, todo, ¿no? Tienes que tener un... Entonces, sí, yo creo que es más fácil a la hora de vender algo que es más estético, más plástico que una piedra.
Yo creo que lo más que entra ahora es un mural de colorines. Esto entra a todo el mundo. El mural de colorines. Pues ahí y esto sí que creo que es un poco lo... Ya te digo, sí, allí me decían, tengo un salón blanco y dale un poco de color. O sea, esto es así y es lo que hay. Y otra cuestión que me resultaba interesante, ustedes creen, en la línea en lo que también he expuesto, la figura de Pedro González, ¿cómo lo valoran? En el sentido, quiero decir, como el papel que Pedro González cumplió durante todos esos años y tal, con aquellas exposiciones que hacía, ¿te acuerdas? Que todo el mundo decía, no, hace una exposición por Navidad y tal, que tenía como una presencia muy marcada, un ritmo muy acentuado, expositivo y tal. ¿Ustedes creen que aquello funcionó de una manera positiva o creó, digamos, un precedente poco interesante en el contexto canario? ¿Cómo lo ven aquello? Es un artista institucional, o sea, y eso, la gente se acostumbró a ver a Pedro González, es como el carnaval o sea, estas cosas que son así periódicas en Navidades, tiene que estar esta persona y es lo que yo quiero comprar y ver, ya está. Si hubiera diversificado más la oferta, si hubiera mucho mejor, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido es negativo. No sé si es un poco lo que tú preguntas. Sí, era un poco esa pregunta. ¿No? Sí, yo creo que también que a veces la contención es mejor, ¿no? Como... y sobre todo porque yo creo que él ya al final seguía haciendo esta exposición como artista solitario y ya puede ser que se había roto un poco también este mito del artista solitario y cada vez los artistas tendemos más a agruparnos. No sé si podría ser también como simbolizaba un poco como la figura del artista solo en el estudio que produce y yo creo que a partir de, bueno, es verdad que más a partir de la crisis, que hay una tendencia a compartir estudios, a debatir. Es verdad que al principio quizá con el grupo Nuestro Arte sí lo tenían, pero después se fue como un poco cogiendo una senda en solitario, ¿no? Y este individualismo tan potente como el artista solo frente al cuadro, como que ya era un discurso caduco, me parece. Bueno, pero tú estás sola frente al cuadro también. Sí, pero no sé, yo no he hecho, pero no, primero porque no he conseguido la sala, pero porque tampoco me ha interesado hacer tantas individuales, ¿no? Me interesaba mucho el discurso de las exposiciones con los demás. Colectiva, es que no me sale la palabra. O sea, me interesa mucho la colectiva en cuanto a todo lo que hay, las reuniones, los estudios, los debates, ver tu obra, ver mi obra, y esto es... yo creo que quizá él con el tiempo se había ido un poco... Claro, de hecho tú has hecho recientemente proyectos de diálogo con gente... Sí, pero yo desde siempre, por ejemplo, bueno, lo saben que yo compartía el estudio con Julio siempre, o sea, nunca he tenido mi estudio sola y ni siquiera ahora tengo estudio con más artistas, nunca he tenido un estudio yo en solitario. Y entonces esto fomenta que siempre pasa gente por ahí, siempre hay reuniones, siempre en aquellos años a lo mejor estaba Santi, Ángel Padrón, Sema, esto con una botella de vino se hace un discurso, ¿no? Y esto creo que es muy importante y cada vez ahora se hace más, como que los artistas incluso colaboran uno en la obra de otro y esto es como que se ha ido abriendo, ¿no? Se ha ido rompiendo esta figura del artista que a lo mejor por eso se había quedado ya estancado. Él quizás no supo abrirse a este camino, no sé. Tampoco yo voy a hablar... Yo creo que él se reunía con los suyos, igual que tú con los tuyos, y estaba todo el día afuera y sí tenía, ¿sabes? Simplemente trabajaba muchísimo, igual que Julio, por ejemplo, y que se encerraba y tal, pero que sí te compartía muchísimo con todo el mundo, de hecho, porque te abría las puertas enseguida. Pedro González era una persona que le gustaba mucho, pues sí, hablar de arte, ver buen arte, ¿no? Creo. Y lo que pasa es que a nivel... Él era una institución aquí, además estuvo en el plano político, era una persona y a nivel institucional, pues es como cómodo, era cómodo, había que poner una exposición, Pedro González, todo el mundo la acepta, Pedro trabaja, tiene una capacidad de trabajo increíble y pinta cuadros como un loco, entonces es capaz cada año de hacer una exposición enorme, con unos cuadros de formato grande,
Entonces a todos les funcionaba el tema, ¿no? Entonces creo que sí, pero negativo porque es como lo que se dice ahora, ¿no? ¿Cómo es el rollo? De no te quedes en el sofá, sino busca el... Ay, no me sale. Bueno, es lo cómodo, es quedarte en la parte cómoda, que todo el mundo pues cubría su puestito de trabajo y su labor quedaba pero cerrada. Eso se aleja bastante del concepto de arte, ¿no? Como, claro. Y sobre todo a mí me chirría mucho un artista político, ¿no? Político pero de profesión, no artista político, que más o menos es interesante que lo seamos todos, pero artista político de profesión. Bueno. No, un poco... Bueno, pues esa es la experiencia de la cosa. Bueno, no sé si surge en el público alguna cuestión. Sí. De que en Canarias no había coleccionismo. Y yo francamente creo que no es cierto. Yo creo que existe bastante coleccionismo en las islas y muy vinculado a determinadas galerías. Y de cierto modo, pues un poco el mundillo alrededor tuvo pues de la Sala Conca en la Laguna, donde de las personas que frecuentábamos la sala conozco a grandes coleccionistas en lo que cabe. Lo que pasa es que tenemos una cuestión. Por un momento dado, las obras, los artistas se dedicaron a subir los precios de un modo absolutamente, creo que desmedido, correspondiendo prácticamente casi al momento de crisis. Y no estamos hablando de aquellos artistas que el sistema de valoración del mercado pues, los ha ido colocando en posiciones más o menos estratégicas. Estoy hablando del joven emergente que empieza y como yo soy un artista, tengo que ponerme en este nivel. Eso, por un lado, dificulta lógicamente la adquisición de las obras en un momento en el que el adquisitivo público general pues, ha ido cayendo de un modo manifiesto. Por otro lado, creo que hay una cuestión de marketing que debería estar asociado. O sea, se me ocurre ahora, porque soy socio en estos momentos, de una cosa como es el Círculo del Arte, dedicado a la obra gráfica, donde existen unos sistemas de adquisición basados en unos pagos progresivos, mensuales, etcétera, que facilitan a personas que no tenemos medios muy elevados de adquisición poder acceder a obras, en algunos casos, bastante relevantes. Algunas de ellas, lógicamente, se asequibles, pero creo que hay una cuestión de un marketing que no se está haciendo por parte de las propias galerías. Yo creo que el mercado ha cambiado porque la situación económica ha cambiado, pero el interés por el coleccionismo canaria, creo que sí. El coleccionarlo no diré que sea popular, porque el arte nunca ha sido popular, el arte de la modernidad, el arte ya no es popular, perdón, pero creo que sí puede tener, que sí creo que existe un público y que lo que pasa es que hay que acercarse a ese público también por parte del artista. No solo las dificultades que existen de comprensión del artista por parte del público. Nada. No, estoy de acuerdo. Gracias. No estoy de acuerdo en todo. Que todos hayan subido los precios, no estoy muy de acuerdo. Algunos habrán subido los precios y otros no. Yo por aludida. Hombre, el tema de los precios en el arte es que es complicadísimo, ¿no? Es complicadísimo establecer ahí una cosa que sea adecuada y justa para todos, porque intervienen las horas que se le echan a la obra. Hay gente que tarda meses en pintar un cuadro. Interviene pues eso también, el tiempo que llevas exponiendo, tu trayectoria. Es difícil. En el caso mío, de esa pequeña, que no fue ni galería, sino un espacio de arte que intentó salir adelante, yo le digo que estoy totalmente de acuerdo y que la gente que a mí me encantaba eran los que venían realmente a apostar por los artistas que se enamoraban de una obra y allí se les daban todas las facilidades del mundo. Porque es así. Y... No, yo simplemente digo, a nivel personal, pues la pequeña colección que me he podido hacer la he ido pagando mes a mes a base de que me han dado plazos para pagar una obra. Claro. Pues, tal vez eso es algo que se debería un poquito tener en cuenta. Pero esto se yo está entiendo haciendo. que hay artistas que están muy consagrados por el mercado, o sea, el papel
validación de una obra por parte pues, de las exposiciones, de los museos, etcétera, puede llevar a hacerla absolutamente inasequible para un público, ni siquiera a veces ya de alto poder adquisitivo, pero yo creo que sí se puede llegar a mantener un pequeño equilibrio. Yo pienso que en un momento dado la obra de arte quedó sobrevalorada, hablando de generalidades, sobre lo que es el mercado, porque a fin de cuentas es un producto de mercado. Y si se quiere, como todo mercado, si se quiere llegar a un estrato lo más amplio posible, pues habrá que adecuar convenientemente los precios. Puede haber algunos que no sean, que digamos que los precios dependen de muchísimos factores. Ciertamente, el tiempo de elaboración de la obra, los materiales de la obra, hay muchísimos factores que dependen, digamos que encarecen intrínsecamente el precio de la misma. Pero, bueno, yo creo que hay que considerarlo que, sobre todo mi idea fundamental es que yo pienso que aquí, y pese a todo, sí hay un mercado de arte. Aquí sí hay coleccionismo. Puede que los coleccionistas se vean en un momento en el que les cuesta aumentar la colección, sobre todo si incluso empiezan a apostar por personas no muy conocidas, sino simplemente porque me gusta la obra de esta persona. Si esta persona que empieza a entrar dentro del mercado eleva los precios exageradamente, pues también eso va a retraer, ¿no? Pero no, vamos, no va a encontrar nada. Tema... como todo tema del mercado, complicado. Es complicado. La referencia más inmediata que suele citarse es el caso de Baleares, que con una población similar a la nuestra tienen, no sé si 50 galerías de primer orden y tal. Aquí hay muy poquitas, hay 2 o 3 o 4. Y eso es un tema curioso, que no, evidentemente hay coleccionismo, pero no hay tantos coleccionistas como artistas, y entonces es algo que es para analizar. Y es curioso porque en relación con el relativamente escaso mercado de arte que hay, comparado con los intereses, o sea, la cantidad de artistas que hay relevantes y tal, en relación con los medios y recursos que se han puesto históricamente en marcha a través a partir de las instituciones, sobre todo a partir de los años 80 y 90, en un momento dado parecía que había un cierto florecimiento de galerías, que había un mercado floreciente, que aquello iba para adelante, y sin embargo casi todas esas galerías han desaparecido. Y bueno, es verdad que, por ejemplo, que Conca tenía un cierto núcleo de coleccionistas alrededor. No se sabe dónde han ido ahora, porque claro, al cerrar... ¿no? Al cerrar Conca, pues... Sí, pues no... parecía haber unas expectativas en los años 80 y 90 que iban a crecer, y de repente algo pasó, no sabemos muy bien el qué, que se ha quedado como estancado todo, ¿no? Es un tema complicado. De acuerdo, gracias. ¿Más preguntas o más cuestiones por ahí?